Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de yoga. Vamos a hablar un poco del Hatha Yoga, pero nos vamos a enfocar acerca del Ashtanga Vinyasa Yoga, donde voy a compartirles diferentes maestros que han pasado por este estilo de yoga. Y voy a hablar un poco específicamente de lo que es el Ashtanga Vinyasa Yoga. Existen muchísimos tipos de yoga físico en el mundo, pero la base principal es el Hatha Yoga. La cifra exacta es muy difícil de determinar porque constantemente surgen muchos más estilos, muchas más variaciones y muchas más fusiones. Sin embargo, la mayoría de ellos se originan a partir de un puñado de estilos tradicionales. A grandes rasgos, se puede clasificar los estilos de yoga físicos en tres categorías principales. El primer estilo lo podríamos llamar estilos estáticos. Dentro de esos estilos se encuentra el Hatha Yoga, que es el estilo más tradicional y es la base de casi todas las demás formas del yoga físico. Se centra en posturas, asanas, y técnicas de respiración, pranayamas, de forma pausada y deliberada. Es ideal para principiantes. Luego viene otro estilo que se llama Iyengar Yoga. Se caracteriza por la precisión y el detalle en la alineación de las posturas y utiliza accesorios como bloques, cintas y mantas para ayudar a los participantes a alcanzar la postura perfecta y trabajar en la alineación correcta. En el segundo estilo de clases de yoga encontraríamos los estilos dinámicos. Dentro de esos estilos se encuentra el Vinyasa Yoga, que es también conocido como el yoga fluido o el Vinyasa Flow. Es uno de los estilos más populares. Las posturas se entrelazan de manera fluida y se sincronizan con la respiración, creando una especie de meditación en movimiento. La secuencia varía en cada clase. Luego se encuentra el Ashtanga Yoga, que es un estilo físicamente exigente que exige una secuencia fija de posturas. Este estilo es más vigoroso y requiere fuerza y resistencia. Luego también encontramos el Bikram Yoga. Esta práctica se practica en una sala a 40 grados centígrados con un 40% de humedad. Consiste en una secuencia fija de 26 posturas y 2 ejercicios de respiración que se repiten en cada clase. Luego, y por último, vamos a encontrar los estilos pasivos y restaurativos. Entre ellos se encuentra el Yin Yoga, que se enfoca en estiramientos profundos. Las posturas se mantienen durante periodos prolongados, más o menos entre 3 y 5 minutos, para trabajar en los tejidos conectivos como los tendones, los ligamentos y las fascias. Luego encontramos el yoga restaurativo. Utiliza accesorios para apoyar completamente el cuerpo en posturas suaves y relajantes. El objetivo principal es lograr una relajación profunda y la recuperación del sistema nervioso. También encontramos el Yoga Nidra. El Yoga Nidra es una forma de meditación guiada que busca la relajación profunda a nivel físico, mental y emocional, llevándote a un estado entre la vigilia y el sueño. Además de estos estilos, existen muchas más variaciones de yoga, algunas de las cuales combinan el yoga
con otras disciplinas y se adaptan a necesidades específicas. Entre ellos encontramos el Kundalini Yoga, que combina posturas, respiración, meditación y cantos para despertar la energía interna. También encontramos el Acro Yoga, que combina el yoga con la acrobacia, practicándolo en pareja o en grupo. También encontramos el yoga aéreo, se realiza con el apoyo de telas colgadas del techo, jugando con la gravedad. Y por último, encontramos el yoga terapéutico adaptado para ayudar en la recuperación de lesiones y dolencias específicas. En resumen, aunque los estilos principales son relativamente pocos, la cantidad de variaciones que han surgido a lo largo del tiempo es muy amplia, ofreciendo opciones para todo tipo de personas, desde principiantes hasta deportistas avanzados. El nombre más preciso y formal para el yoga físico es el Hatha Yoga. Este es el camino o la rama del yoga que se enfoca específicamente en el cuerpo físico. Su objetivo principal es purificar y fortalecer el cuerpo a través de asanas o posturas o posiciones físicas, pranayamas o ejercicios de respiración. La gran mayoría de estilos de yoga que se practican hoy en día, como Vinyasa, Ashtanga o Iyengar, son variaciones y evoluciones del Hatha Yoga. Por lo tanto, cuando alguien se refiere a la práctica de posturas, el término más correcto en la tradición y en contextos formales es Hatha Yoga. El sistema de Ashtanga Vinyasa Yoga fue popularizado y sistematizado en el siglo XX por Sri Pattabhi Jois, que nació en 1915 y murió en el 2009. Pattabhi Jois aprendió la práctica de su maestro Tirumalai Krishnamacharya, quien es considerado una de las figuras más influyentes en el yoga moderno. Pattabhi Jois, basándose en las enseñanzas de Krishnamacharya y en un antiguo texto en sánscrito llamado Yoga Kurunda, desarrolló las series fijas de posturas que caracterizan al Ashtanga Vinyasa Yoga tal y como lo conocemos hoy. Él fundó el Ashtanga Yoga Research Institute en Mysore, India, en 1948 y desde allí difundió el método a estudiantes en todo el mundo. Tirumalai Krishnamacharya nació en 1888 y murió a los 100 años en 1989. Fue un influyente profesor de yoga, erudito y sanador ayurvédico, conocido como el padre del yoga moderno. Su vida se extendió por casi 100 años y su legado transformó la práctica del yoga a nivel mundial. Sus primeros años y su educación. Nació el 18 de noviembre de 1888 en una aldea del reino de Mysore, en India. Desde niño estudió los textos sagrados, incluyendo los Vedas, y obtuvo títulos en diversas disciplinas clásicas indias como filosofía, lógica, divinidad y música. En 1906 viajó a la ciudad de Benares para profundizar en el sánscrito y la lógica. Desde niño, estudió yoga con su gurú Ramanohama Brahmachari en el Himalaya, donde vivió con él durante más de 7 años. Fue en este tiempo que se familiarizó con un antiguo texto llamado Yoga Kurunta, que su maestro le transmitió oralmente. Ahora vamos a hablar del periodo en el Palacio de Mysore. A principios de la década de 1930, el Maharaja de Mysore, Krishnaraja
Guadalcanal IV lo invitó a abrir una escuela de yoga en su palacio. Durante esta época, el yoga había perdido popularidad debido a la influencia colonial británica. En el palacio, Krishnamacharya desarrolló un estilo de yoga dinámico y físico para los jóvenes, que a menudo incluía secuencia de posturas vinculadas con la respiración vinyasa. Fue en este contexto donde se formaron sus alumnos más famosos, que luego se convertirían en maestros de renombre mundial. Los discípulos influyentes son Pattabhi Jois, que sistematizó el método de yoga dinámico de Krishnamacharya en el sistema que hoy conocemos como Ashtanga Vinyasa Yoga. Su otro discípulo se llama Iyengar, su cuñado, a quien Krishnamacharya envió a Pune para enseñar. Iyengar desarrolló su propio estilo, el yoga Iyengar, centrado en la alineación precisa de las posturas y el uso de accesorios. Otra discípula fue Indra Devi, una de las primeras mujeres occidentales a quien Krishnamacharya aceptó como discípula. Fue ella que llevó el yoga a Occidente. Y su hijo, Desikachar, continuó la tradición familiar y desarrolló el Vini Yoga, que es un enfoque que adapta la práctica a las necesidades de cada individuo con fines terapéuticos. Sus últimos años y su legado fue en el periodo colonial, en la escuela del palacio. Krishnamacharya se trasladó a Madras, actualmente Chennai, en 1954, donde allí vivió hasta su muerte. Durante este tiempo continuó enseñando de forma privada, enfocándose en la adaptación de la práctica a las necesidades específicas de cada alumno, que fue un principio de su enseñanza. Falleció el 28 de febrero de 1989, a los 100 años, dejando un vasto legado de conocimientos y una influencia que se siente en casi todas las formas del yoga físico que se practican en la actualidad. Sri Pattabhi Jois, cuyo nombre completo sería Krishna Pattabhi Jois, nació en 1915 y murió en el 2009. Fue un erudito del sánscrito y maestro del yoga hindú. Es mundialmente conocido por haber popularizado y difundido el sistema de Ashtanga Vinyasa Yoga. Sus primeros años y educación. Nació el 26 de julio de 1915 en el pueblo de Kaushika, cerca a Mysore, en el sur de la India. Desde muy temprana edad se sintió atraído por el conocimiento y la espiritualidad. A los 12 años tuvo su primer encuentro con su futuro gurú, Tirumalai Krishnamacharya. Dejó su hogar a los 14 años para estudiar en Mysore, donde se dedicó a las posturas de yoga, asanas, y al sánscrito en la Universidad de Mysore. Estudió con Krishnamacharya durante 25 años. Basándose en las enseñanzas de su maestro Krishnamacharya y en un antiguo manuscrito llamado Yoga Kurunta, el cual, según Pattabhi Jois, fue la base de la secuencia que él diseñó, desarrolló y sistematizó una serie de secuencias de posturas de yoga fijas y físicamente exigentes. A este sistema lo llamó Ashtanga Vinyasa Yoga. El método se basa en 8 ramas o miembros del yoga clásico de los Yoga Sutras de Patanjali, pero en la práctica se enfoca en las posturas y en la respiración. En 1948, Pattabhi Jois fundó el Ashtanga Yoga Research Institute en Mysore, India, con la misión de enseñar y preservar este método. A partir de la década de 1960, el yoga comenzó a ganar popularidad en Occidente
y muchos estudiantes de Estados Unidos y Europa viajaron a Mysore para estudiar directamente con Pattabhi Jois. Entre sus alumnos occidentales más nobles se encuentra André van Liesbeth, David William y Nancy Gigolf, quienes fueron pioneros en difundir el Ashtanga Yoga en Occidente, especialmente en América. En 1975 realizó su primer viaje a Estados Unidos, llevando sus enseñanzas a un público más amplio. Con el tiempo, el Ashtanga Vinyasa se convirtió en una de las formas más influyentes y practicadas en todo el mundo. Continuó enseñando en Mysore hasta muy poco antes de su muerte. Su estudio se convirtió en un lugar de peregrinación para yogis en todo el mundo. Falleció el 18 de mayo del 2009 a los 93 años. Su legado continúa a través de su nieto Sharat Jois, que ahora dirige el Instituto de Mysore. Quiero aclarar esto. Sharat murió el año pasado a los 65 años de edad. Bueno, hoy en día el Ashtanga Vinyasa Yoga sigue siendo una de las prácticas más respetadas y rigurosas, y su influencia puede verse en la mayoría de los estilos del yoga dinámico y fluido, Vinyasa Flow, que se enseñan en la actualidad. Aquí vamos a hablar acerca de algunos detalles de este sistema. Las características claves de esta enseñanza son la Vinyasa. La Vinyasa es el corazón de la práctica. El término se refiere a la sincronización de la respiración con el movimiento. Cada postura está conectada con la siguiente y a través de una transición fluida y rítmica, creando una especie de meditación en movimiento. Tristana. Este concepto es el triple enfoque de la práctica, que purifica el cuerpo, el sistema nervioso y la mente, y está compuesto por asanas, la forma física de la postura, pranayamas, respiración. Se utiliza una práctica específica llamada respiración Ujjayi, que genera un sonido suave y constante, ayudando a calentar el cuerpo internamente. El Drishti, o mirada, un punto de enfoque visual para cada postura que ayuda a desarrollar la concentración y la interiorización. Las bandas o cierres energéticos son contracciones musculares sutiles en zonas específicas del cuerpo que ayudan a dirigir la energía vital y a estabilizar las posturas. Las series de Ashtanga. El sistema está compuesto por una secuencia fija de posturas que se practican en el mismo orden cada vez, todos los días. Hay 6 series en total y el practicante avanza a la siguiente solo cuando haya dominado la anterior. La primera serie se llama Yoga Chikitsa y su nombre significa terapia de yoga. Está diseñada para alinear el cuerpo, desintoxicar los órganos y fortalecer la base. Es la serie que la mayoría de los practicantes aprende primero. Luego viene la serie intermedia o Nadi Shodhana. Nadi Shodhana significa purificación de los canales energéticos. Se enfoca en abrir el sistema nervioso a través de posturas de flexión hacia atrás y equilibrio de brazos. Por último, vamos a ver las series avanzadas. Se llama Shirika Bhaga. Son 4 series que se centran en la fuerza y la gracia. Están destinadas a estudiantes muy avanzados y requiere una gran flexibilidad y estabilidad. A diferencia de una clase tradicional de yoga guiada por un instructor, la práctica de Ashtanga Yoga está diseñada tradicionalmente al estilo Mysore. Este formato, cada estudiante la practica
practica la secuencia a su propio ritmo mientras el maestro los guía y los corrige individualmente. Esto permite una experiencia de aprendizaje más personalizada y más meditativa, formando la autodisciplina. Generalmente existen dos estilos principales de enseñanza para el Ashtanga Vinyasa Yoga que son complementarios y se utilizan para diferentes propósitos. El estilo Mysore es el método de enseñanza tradicional y original, tal como lo enseñaba Patabi Joyce en Mysore, India, y sus características principales son la práctica personalizada. Los estudiantes practican la secuencia de posturas a su propio ritmo y de memoria. El maestro no dirige la clase de forma grupal, sino que circula por toda la sala observando a cada persona individualmente, ofreciendo ajustes verbales y físicos. La autodisciplina fomenta la interiorización y el desarrollo de una práctica personal y meditativa. El estudiante es responsable de recordar la secuencia y de trabajar en sus propias posturas. La progresión gradual. El maestro introduce nuevas posturas una a una solo cuando el estudiante ha dominado la anterior. Flexibilidad de horario. Los estudiantes pueden llegar y comenzar su práctica en cualquier momento dentro de un horario de práctica establecido. Por ejemplo, el yoga se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 9 de la mañana. Entonces tenemos ese lapso de tiempo para entrar a su práctica personal de yoga, que más o menos puede durar entre 1:20 y 2:15. La segunda forma de dictar una clase de Ashtanga Vinyasa Yoga se llama clase guiada. Este estilo es más similar a una clase de yoga convencional. Sus características principales son instrucción grupal. El maestro dirige a todo el grupo a través de la secuencia de posturas, contando las respiraciones en cada una y dando indicaciones para las transiciones. Ritmo fijo. La velocidad de la clase es determinada por el maestro y no por el estudiante. El propósito. Las clases guiadas son ideales para los principiantes que aprenden la secuencia y el ritmo de la respiración. También son útiles para los estudiantes avanzados que desean perfeccionar su práctica, ya que el guía, el maestro, ayuda a mantener la concentración y a trabajar en los pequeños detalles de cada postura. El propósito. Las clases guiadas son ideales para que los estudiantes aprendan la secuencia y el ritmo de la respiración. También son útiles para los estudiantes avanzados que quieran perfeccionar la práctica, ya que el maestro guía mantiene la concentración, la forma de trabajar en los pequeños detalles. Generalmente se practican en una vez por semana como una forma de complementar la práctica diaria al estilo Mysore. En estas clases guiadas, el maestro a menudo cuenta las respiraciones en sánscrito siguiendo la tradición. En resumen, la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga se sostiene en la combinación de estos dos estilos, la práctica diaria e individual de Mysore para desarrollar la disciplina y la meditación, y la clase guiada para refinar la técnica y aprender la secuencia de una forma colectiva. El número exacto de posturas individuales puede variar ligeramente según la forma de contar. La secuencia se compone de aproximadamente 41 posturas principales, sin contar las repeticiones de los saludos al sol. La secuencia completa se divide en varias partes. El saludo al sol, Surya Namaskar, comienza con 5 repeticiones de la secuencia A y 5 de la secuencia B. Esto se hace para calentar el cuerpo y preparar la respiración. Las posturas de pie.
Es una serie de 21 posturas que se realizan de pie, centradas en la fuerza y el equilibrio. Posturas sentadas es una serie de 20 posturas sentadas enfocadas en flexiones hacia adelante y torsiones para purificar los órganos y estirar la columna. Y la secuencia de cierre incluye las inversiones como Samvargasana, la vela, Alasana, el arado, y Shirsasana, la parada de cabeza, seguidos de la postura del loto y la relajación final. El número de posturas puede parecer alto, pero la clave de la Ashtanga Vinyasa Yoga es la Vinyasa, que es el flujo del movimiento y la respiración, que se conecta con cada postura. Los practicantes aprenden y memorizan la secuencia a su propio ritmo, avanzando a medida que dominan cada postura. Aquí finalizamos la clase de hoy. La teoría de la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga es muy amplia. Se puede realizar un taller o varios talleres de cada asana, de cada postura, hablando acerca de las respiraciones, en qué movimiento existe la inhalación y en qué movimiento va la exhalación, el número de vinyasas y así sucesivamente. Es un tema súper amplio que requiere de mucho tiempo. Así que con esto cerramos el satsang de hoy. Si tienen alguna pregunta, ¿alguien le quiere prestar el micrófono a Sol? Muchas gracias, Dani, me encanta este tema. Quería aportar como una cosita en cuestión de fechas y eso de la historia del yoga, como que nos puede servir para además relacionarlo con lo que estudiamos acá, ¿no? De Shivananda, de Vishnudevananda, etc. Bueno, resulta que uno de los primeros en venir a Occidente a expandir el yoga, en realidad fue Vivekananda, ¿sí? Que cuando él empezó a dar conferencias a nivel internacional en Occidente sobre el yoga, Shivananda tenía 6 añitos. O sea, vino antes que Shivananda, pero él hablaba solamente de la parte más era como un yogi, pero hablaba más de la parte filosófica, ¿sí? Del Vedanta, nada de las posturas, porque además en ese momento eso se veía como algo medio raro, como esos contorsionismos raros, como una cosa medio de brujería. Entonces hablaba de Vedanta y ese tipo de cositas. Y nada, como todos los beneficios que uno obtiene con el yoga, pero muchos desde ese lado, también desde la meditación, etc. Bueno, luego también Shivananda, él comenzó a expandir más el yoga, o sea, lo hizo accesible a la gente de Occidente, pero desde India, ¿sí? Vivekananda primero es el que vino acá, llegó a Estados Unidos. Y después, también para que nos ubiquemos en el tiempo, El estilo de yoga, la verdad, no es muy popular. De hecho, el Hatha Yoga hasta ahora está encontrando a nuevas personas que lo puedan practicar, pero realmente Ashtanga Vinyasa Yoga hay muy pocos seguidores. Y en Bogotá se ha querido crear un semillero de practicantes, pero como ya hemos hablado y recalcado, pues este es un yoga muy físico, es muy retador. Y lo que hemos encontrado es que las personas desertan del método porque de verdad es demasiado exigente. Y la idea es que poco a poco vayamos creando conciencia y vamos creando un semillero más amplio y más popular de este yoga que tiene unos beneficios bastante enormes, pero en realidad hasta ahora está llegando y ya llevamos casi más de un siglo y medio de cuando este método apareció en América, ¿no? Países como Perú, países como Chile, Argentina, Brasil, México. En México es súper popular esta práctica, en Venezuela, Costa Rica.
pero en Colombia de verdad que hay muy pocos practicantes de Ashtanga Vinyasa Yoga y son los jóvenes que han hecho que poco a poco se vaya generando estas dinámicas. Aquí están preguntando que dónde se hace en Bogotá. En Bogotá hay varios estudios de yoga. Uno de ellos es Caracola Yogachala. Hay otro estudio que se llama Terrabaom. Hay otro estudio que se llama Mito Prana. Y normalmente en estos estudios son los mismos maestros que van y enseñan estas clases, incluyéndome. Como hablé, sí. Me están preguntando que cuáles son los beneficios de la Ashtanga Vinyasa Yoga. En este sistema hay 6 formas de ver la práctica. La primera práctica nos vamos a enfocar en limpiar nuestros órganos internos y purificar la sangre. Esa sería como la primera serie de Ashtanga. Luego viene la serie intermedia que nos conecta con los canales energéticos a través de una serie de dinámicas o posturas de torsiones hacia atrás. Y luego vienen las 3 últimas series avanzadas que nos dan mucho más energía, fuerza y flexibilidad en todo el cuerpo. Pero para mí, digamos, el más provechoso y es el que yo más recomiendo es la primera serie porque sana todos nuestros órganos internos, calma nuestra mente, calma nuestras emociones, sana nuestro corazón y se dice que a través del sudor el karma va desapareciendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Avisos. Entonces, aquí no está. Tenemos tenemos retiros este fin de semana. Yoga y Dharma, encuentra tu vocación del 7 al 10 de agosto. Tenemos profesorado de yoga para empresas, yoga, mindfulness y sabiduría ancestral del 29 de agosto al 3 de septiembre. Profesorado de yoga, 21 días, yoga, ayurveda y ecología védica del 5 al 26 de septiembre. Tenemos inmersiones profundas, yoga, canto y danza del 26 de septiembre al 3 de octubre, profesorado de yoga para niños, yoga, mindfulness y sabiduría ancestral del 6 al 13 de octubre, vacaciones en la selva para niños y familia del 8 al 13 de octubre, travesía a Suriki, peregrinación en la reserva Suriki en Urabá del 17 al 20 de octubre y caminatas al origen, peregrinación. Esto lo hacemos todos los fines de semana aquí en Vanadurga Ashram. Tenemos yoga prenatal la semana entrante del 15 al 18 de agosto. Bueno, vamos a cerrar con el mantra final y con el Arati. Om